El tema del que voy a hablar hoy gira en torno a Io, a la doncella Io. Pero voy a ceñirme exclusivamente a un aspecto de los múltiples que hay en la iconografía de esta doncella. Por supuesto, esta divinización que sufre Io a posteriori tiene su origen en un capricho de Zeus como otras muchas. Lo que ocurre es que Zeus, hay diversas versiones, voy a citar las fuentes, pero no voy a detenerme en versiones porque me interesa principalmente destacar una iconografía concreta de la doncella y relacionarla con la iconografía egipcia. Y no solo con la iconografía, sino también con el significado, con la iconología en este sentido. Pero por narrar el mito, por dejarlo claro desde el principio, Io es una doncella de Argos de la que se encapricha Zeus y, bueno, pues la viola en realidad, pero para ocultarlo a Hera lo que hace es cubrir con una neblina, como narra Ovidio, dice que oculta la tierra echándole encima gran neblina y detuvo su huida y le arrebató la virginidad. Bien, a pesar de esta neblina, Hera se da cuenta de que su marido está engañándola de nuevo y acude rauda a la tierra para ver qué está ocurriendo. En ese momento Zeus, para ocultar su falta, lo que hace es convertir a Io en una vaca, en un bóvido. Dice Ovidio que de extrema belleza y de extrema blancura, pero al fin y al cabo en un bóvido. Hera, que se da cuenta de lo que está ocurriendo en realidad, le pide que le regale esa novilla tan bella, que se la regale para ella. Y Zeus no se puede negar, le regala esta novilla y Hera, que sabe perfectamente lo que está ocurriendo y se teme que aún así Zeus vuelva a tratar de mantener relaciones con Io, lo que hace es entregarla a la custodia de Argos Panotes. Argos, el que tiene 100 ojos distribuidos a lo largo de todo su cuerpo. De este modo, ella cree que va a evitar que Zeus vuelva a acudir a estar con Io. Pero Zeus, harto de esta custodia, lo que hace es enviar a Hermes para que mate a Argos y a partir de ese momento empieza todo un peregrinaje de Io porque no contenta con esto, Hera lo que hace es enviarla, según Ovidio, unas erinias, unas furias para que la atormenten, según Esquilo un tábano, y ella emprende toda una huida a través del Bósforo, del paso de la vaca, del Jónico, que también procede de su nombre, de Io, Iónico, y huye hasta llegar a Egipto, donde es recibida por la diosa Isis, y ella misma, todavía con su forma de vaca, ruega a Zeus y a Hera que la libren de esta tortura y entonces, compadecidos, la devuelvan su forma humana. Según algunos relatos, Ovidio dice que no, que pierde por completo todos los rasgos del animal, pero Esquilo dice que se queda con los cuernos de la vaca, de hecho la llama la doncella con astas o la doncella astada, y esta iconografía es principalmente esa iconografía híbrida con un componente zoomorfo de la que quiero hablar. Bueno, he elegido como presentación esta imagen magnífica de Correggio, aunque evidentemente no es una iconografía híbrida, pero es sin duda una de las imágenes más bellas del mito, en donde Correggio confunde en realidad esa neblina para ocultar, convirtiendo a Zeus en la propia neblina que está besando a Io. Una lista de las fuentes, de algunas de las fuentes que citan este mito, ya digo que la principal, la más desarrollada, la que más iconografía va a generar además, es la de Ovidio, pero lo tenemos también citado en Apolodoro, Heródoto, Esquilo, el Prometeo encadenado, evidentemente algunas otras, y otras que no cito aquí, pero de las que hablaré luego, ya de época medieval y renacentista, donde el mito se vuelve a reinterpretar con un cariz moralizante del que hablaremos al final. Bueno, como decía, esta imagen un poco como fondo, como tema, aunque como digo no es en absoluto una imagen híbrida de Io, y lo que hace Correggio es materializar esa neblina en el propio Zeus para simbolizar este mito del amor de Zeus por la doncella. Bien, los episodios
son muy diferentes. Y como digo, ha generado una gran iconografía. Es imposible hablar de toda la iconografía relativa a Io y de todas las formas, hablar en una única conferencia. De hecho, en este seminario creo que ya he intervenido alguna otra vez hablando únicamente del episodio de Hermes Argifonte y Argos, es decir, de la muerte de Argos, donde aparece Io generalmente en forma zoomorfa, como una vaca. Bien, pero por ver linealmente los episodios, por supuesto hay representaciones del rapto de Io por Zeus Júpiter, posteriormente la metamorfosis de Io en esa ternera blanca, magnífica. Hay un episodio que tiene alguna representación iconográfica, sobre todo en algún Ovidio moralizado, que es el encuentro con Ina, con el padre de Io, que se la encuentra como vaca y ella trata de hablarle, pero no puede. Bueno, el episodio habitual de las metamorfosis, donde Ovidio describe cómo el ser metamorfoseado en animal trata de tener actitudes humanas y no lo consigue. Es un episodio poco representado, pero también se representa. Es cierto que Ovidio hace a Io hija de Inaco, es lo más habitual, la llama habitualmente la Ináquide, pero hay otras versiones que, como no influyen, como digo, en lo que respecta a la iconografía híbrida, no voy a describir. Otro episodio muy representado, incluso en el Renacimiento, en el Barroco, tenemos todos en mente, creo, el cuadro de Mercurio y Argos de Velázquez o las representaciones de este mismo episodio también de Rubens, que hay varias, en el Prado. Como digo, la muerte de Argos a manos de Mesargis. Luego esa huida de Io, con la recuperación de su forma humana, que culmina con su llegada a Egipto, donde es asimilada con la diosa Isis, y posteriormente da a luz a Épafo, un hijo de Zeus, que dará luego lugar a la estirpe de las Danaides, y Hera, todavía resentida con esta infidelidad de Zeus, hace que Épafo sea raptado por los curetes y Io tiene que ir a recuperar, es decir, a rescatar a ese hijo suyo, incluso llegando hasta Biblos, algo que la va a poner también en relación con el peregrinaje de la diosa Isis, que también llega a Biblos para encontrar el cadáver de su esposo, de Osiris. Evidentemente, este mito tardío, este mito osiriaco tardío, es ya el relatado por Plutarco y tiene poco que ver con el mito osiriaco que podamos encontrarnos en los textos de las pirámides, pero es el que nos encontramos en época grecolatina y desde luego es el que se va a poner en relación entre Io e Isis. Lo que respecta a la iconografía, como digo, hoy voy a centrarme de manera concreta en la iconografía híbrida, pero por supuesto tenemos representaciones de Io completamente antropomorfa, como una doncella, vemos el ejemplo de Correggio, ya tardío, y lo tenemos también en la cerámica griega, pero sobre todo a partir de Esquilo y de la obra de Prometeo encadenado, va a ser cuando se empiece a representar a Io con la iconografía híbrida, es decir, con esa doncella cornuda de la que habla Esquilo. Hay también un amplio abanico de representaciones iconográficas de Io completamente zoomorfa, es decir, como una novilla. Hay gran cantidad de representaciones en la cerámica griega, sobre todo del episodio, reitero, de Argos Panoptes, es decir, la muerte de Argos, donde casi como fondo de este episodio, de este enfrentamiento entre Hermes y Argos, aparece siempre una novilla, aparece la vaca, que es representada como. Y por último, está la iconografía en la que yo voy a centrarme únicamente hoy, que es la iconografía híbrida. Como digo, se subraya sobre todo esta iconografía a partir de la publicación en torno al siglo V de la obra de Esquilo, donde se la denomina literalmente búquero parceno, es decir, la doncella con astas, astada, o la doncella que lleva astas. Es decir, es el mito de que Io, aunque recupera su forma humana, mantiene todavía los cuernos de la vaca en su anatomía como recuerdo de esa metamorfosis que ha sufrido. No obstante, vamos a verlo ahora en la iconografía, este relato que dice que Io mantiene los cuernos cuando recupera su forma
ropa, queda relegado por esos cuernos convertidos realmente en un atributo iconográfico de la doncella, que va a aportarlos incluso en episodios previos a su metamorfosis, es decir, en el encuentro con Zeus anterior a ser transformada en novilla. Lo vamos a ir viendo ahora. Evidentemente, la asimilación con Isis, al margen de ese relato que la lleva hasta Egipto, está muy relacionada con esta iconografía híbrida. Porque Isis, como ahora veremos, también solía llevar el tocado atórico que llevaba los cuernos del bóvido sobre la cabeza. Y por ello, las dos diosas se identifican iconográficamente con gran facilidad. También se hace referencia al mito, como decía, ambas acuden hasta Biblos en búsqueda, una de su hijo Épafo, Io, e Isis en busca de Osiris, de su esposo Osiris, y también se pone ese elemento mitográfico en común. Finalmente, en lo que respecta a la imagen, a lo puramente iconográfico, está la representación sobre todo de la cornamenta bovina, a veces de la testa zoomorfa, es decir, de la mujer con la cabeza de vaca, o ya en representaciones muy cercanas a esta hibridación de la cabeza totalmente zoomorfa, y como veremos en época tardía, incluso otras hibridaciones distintas, como son pues, cuerpos zoomorfos con cabeza humana, bueno, lo iremos viendo. Pero esa iconografía híbrida, como digo, es la única en la que hoy me voy a centrar con respecto a ello, es muy rica ya en sí misma, independientemente de las representaciones de la doncella con su forma antropomorfa o como novilla. Antes de ver lo que es esa hibridación en el mundo grecolatino, una breve referencia a la iconografía egipcia para entender cómo se pone en relación con el tocado atórico. El tocado atórico procede de, evidentemente, la diosa Hathor, que es hija de Ra, es representada habitualmente como vaca, como vemos aquí en el templo de Hatshepsut, y el tocado atórico procede sencillamente de colocar entre los cuernos del animal el disco solar que relaciona a Hathor con su padre, con Ra. Es decir, es la propia vaca que porta entre los cuernos el disco solar. Este tocado, los cuernos con el disco solar, pasa a convertirse realmente pues en un tocado tanto de la diosa Hathor como de la diosa Isis desde época muy temprana, porque ambas diosas sufren un proceso de sincretismo, como digo ya desde principios del Reino Medio aproximadamente, donde son incluso difícil distinguir a ambas diosas. En este caso, por ejemplo, sabemos que se trata de Isis porque aparece su nombre aquí escrito con el trono frente a ella, porque en caso contrario sería muy difícil saber si esta diosa que tenemos aquí representada es Isis o Hathor. En ocasiones, como en este caso concreto, el tocado atórico parece que forma parte, digamos, anatómico de la propia diosa, es decir, los cuernos surgen de su cabeza, es como si la diosa estuviera dotada de cuernos y entre los cuernos apareciera ese disco solar. También existe la representación en la que el tocado realmente no es una parte anatómica de la diosa, sino una especie de corona que, como vemos aquí, esto ya es de época tolemaica, del templo de Komombo, está situado sobre un modio de cobras, es decir, es una corona que se coloca sobre la cabeza, ahí aparece el tocado atórico, lleva además el tocado del buitre, un tocado muy relacionado con la maternidad en Egipto, pero como digo aquí el tocado atórico es una corona que se coloca sobre la cabeza. Y además, bueno, en este caso tiene el tocado isiaco originario, el trono, que como hemos visto está relacionado con su nombre. Pero me interesa esta dualidad que hay en Egipto entre el tocado como una parte intrínseca de la diosa o como una corona ajena, digamos, a su anatomía. En lo que respecta también a la hibridación de la diosa Hathor, en este caso, esto no hay representaciones de Isis con este tipo de hibridación, esto sí es propiamente atórico. Como digo, otro aspecto de esta hibridación de la diosa Hathor con el animal, con la vaca, es la representación del rostro antropomorfo de la diosa, pero manteniendo las orejas del animal. Hay que decir que en Egipto este elemento era muy importante porque se suponía que, evidentemente, a través de esos órganos del pabellón auditivo era gracias al cual los dioses podían escuchar las súplicas de los devotos y, por lo tanto, hay
las que simplemente representan orejas para que los dioses escuchen con mayor facilidad lo que se les pide. En el caso de Hathor y también de otras deidades, como ves, que también mantiene unas orejas leoninas, unas orejas del animal, aunque está representado de manera antropomorfa. En el caso de Hathor es muy habitual que se mantenga siempre estos apéndices animales, sobre todo en esta tipología que son los capiteles hatóricos. Vemos este del templo de Hathor, de la capilla de Hathor en el templo de Deir el-Bahari. Otro ejemplo, aquí se ve con más claridad cómo se colocan las orejas. Casi esta parte, estos son capiteles hatóricos, que lo que tiene sobre la cabeza es un sistro naoforme, y en cierto sentido estas formas pues simulan un poco también la cornamenta de la diosa, pero esencialmente la hibridación se produce con las orejas. Dos últimos ejemplos, uno del templo de Hathor en Déndera, con este magnífico pórtico de capiteles hatóricos, y un detalle del templo de Isis, del Mamnisi, del templo de Isis en Cilé, donde volvemos a ver estos capiteles hatóricos, aquí ya combinados con esta especie de capiteles corintios, mezclados, sincretizados con lo que eran los capiteles papiriformes egipcios, ya como vemos un sincretismo propio del arte tolemaico. Estos dos ejemplos de Endera y Filé únicamente para dejar claro que son representaciones tardías. En Filé ahí tenemos edificios construidos por algunos emperadores romanos, por Trajano, por ejemplo, con lo cual esta iconografía está muy presente en el mundo grecolatino. Hay representaciones en Egipto de lo que es una mujer, es decir, cuerpo antropomorfo con cabeza zoomorfa, es decir, con la cabeza de vaca. No son muy habituales. Tenemos esta de Hathor Mejehueret, esta es una diosa primigenia celeste, también en forma de vaca, que solía identificarse con lo que es la bóveda celeste, y que hay alguna representación como esta de época dinástica de la dinastía 18, donde nos encontramos pues probablemente, como digo, una testa zoomorfa sobre un cuerpo humano. En cualquier caso, vuelvo atrás un momento para ver la importancia que tiene en esta hibridación, como decía, no solo los cuernos del animal, sino también siempre los apéndices auditivos, las orejas. Y aquí una representación ya tardía, hallada en Déndera, donde sí se está representando a Hathor, dos Hathor, con el tocado atórico, en este caso se le añaden las plumas de Mut, con ese sentido maternal, y también con las orejas. En este caso sí es un híbrido antropomorfo con cabeza zoomorfa. Es una escena de nacimiento, de parto, donde nos encontramos a la mujer acuclillada sobre los adobes, sobre los ladrillos de parto, y a las dos Hathor protegiéndola. Tanto Hathor como Isis, luego volveré a hablar de este tema, tenían una especial capacidad en la protección de las mujeres. Bien, esa sería la iconografía egipcia que de algún modo puede influir. Vamos a ver cómo se relaciona con lo que es la iconografía grecolatina de Io y su relación con la diosa Isis y ese viaje simbólico con el que he titulado la conferencia desde Grecia hasta Egipto. Como decía, se la denomina a partir de Esquilo como la doncella cornuda, Búquero Parfil. A partir de ese momento, a partir del siglo V aproximadamente, empieza a ser representada habitualmente de manera antropomorfa, pero manteniendo los cuernos del animal. En esta crátera Apulia, por ejemplo, vemos que bueno, se representa todo el episodio. Tenemos aquí a Mercurio en el centro, que parece que vaya a atacar a Argos, que está aquí sentado con los ojos, en un detalle, aquí se ve mejor. Este es Argos, evidentemente no le representan los 100 ojos, pero sí esos ojos distribuidos por su cuerpo. Y aquí Mercurio con el pétaso salado en las alas, en las sandalias, que ya va armado de la espalda para liberar a Io. Y centra la escena Io sentada con esta túnica magnífica, caída hasta la cintura, y lo que es una especie de diadema con los cuernos del bóvido. Aquí volvemos a esa diferencia que hacía en Egipto, es decir, una cosa es que la cornamenta sea parte de la anatomía de la doncella, como lo era antes de la diosa Isis, o que sea un añadido, es decir, un atributo iconográfico, en este caso una diadema con la cornamenta bovina que se coloca a la
en este caso a Io. Esta es una iconografía que no va a tener tanta difusión como la que hace esos cuernos parte de la anatomía de la propia Io. Aquí un oinocoe, donde vamos a ver también el mismo ejemplo. Si ampliamos, vemos que también tenemos una descripción de ese episodio de la muerte de Argos, es decir, la liberación de Io. Encontramos centrando también a este Hermes magnífico con su pétaso, sus sandalias, y aquí probablemente este sea Argos sentado sobre una piel animal. Argos a veces lleva incluso la piel animal anudada al modo hercúleo, y en el extremo inferior izquierdo de esta imagen nos encontramos con Io, donde ya muy sutilmente vemos que la cornamenta bovina ya parece formar parte de la anatomía de la doncella, es decir, ya no es una diadema, sino que son parte intrínseca de la persona. Esta unión, esta identificación de Io con el animal es más evidente en este vaso plástico con cabeza de vaca, que en el frontal tiene una escena de un pequeño erote con una doncella que de nuevo vemos ya dotada también de la cornamenta. Estamos en un momento, hemos visto representaciones del momento en que es liberada de Argos Panoptes y por lo tanto ella ya estaba convertida en novilla. Si seguimos el mito, Zeus la convierte en novilla para ocultarla de Hera y luego la entrega a Argos. En ese momento ella era, digamos, tenía su forma zoomorfa. Lo que hacen estos vasos que hemos visto es ya cambiar el híbrido por la forma zoomorfa completa de la doncella. En este caso es una representación aislada, pero nos vamos a encontrar con otras en las que la doncella ya lleva estos cuernos como un atributo iconográfico. En este caso, lo que está representado en este pelique de figuras rojas es la persecución de este Zeus magnífico de Io, que parece huir y él ya la está alcanzando, pero ella ya, antes de ser descubiertos por Hera, etc., ella ya lleva la cornamenta bovina sobre la cabeza. Es decir, una de dos: parece improbable que se esté representando aquí el momento justo de la metamorfosis de la doncella, empezando por los cuernos, y como digo, lo más probable es que lo que tengamos es la representación ya de Io con la cornamenta como un atributo iconográfico que la define. En este caso, a partir de ahora vamos a ver una serie de representaciones que aquí ya sugiere que, además de los cuernos, puede tener unos apéndices, puede tener también las orejas, como veíamos en los modelos ptolemaicos. Aquí todavía puede ser un poco difícil de definir si son las orejas o es una doble cornamenta, pero en otros ejemplos, como en este esquifos, ya es evidente que se está representando la cornamenta y las orejas del animal. En este esquifos lo que se está representando es la persecución de Hermes sobre Io, es decir, ya suponemos con posterioridad a la muerte de Argos y por lo tanto ya el inicio de ese periplo terrible de Io a lo largo del Bósforo y hasta su llegada a Egipto. Aquí tenemos a Hermes con su caduceo y, bueno, un detalle, y en el lado contrario nos encontramos con Io en actitud de huir, donde ya tenemos por un lado la cornamenta y por otro lado, inmediatamente debajo, las orejas del animal. Este caso concreto es además muy interesante porque este rostro tan cuadrado pues casi sugiere una cabeza zoomorfa del animal. Hay una representación del rostro de la doncella que se acerca casi más al del animal. Pero lo que es indudable, como digo, es que ya se está siguiendo ese esquema egipcio de la hibridación no solo con la cornamenta, sino también con las orejas bovinas. Bien, por otra parte, se representa también a Io, en esta iconografía híbrida, como una máscara apotropaica. Es muy interesante porque nos vamos a encontrar el rostro de la doncella con la cornamenta. En esta antefija está rota la cornamenta, nos falta aquí precisamente la continuación de los dos cuernos bovinos que porta sobre la cabeza, pero vemos claramente el testuz colocado sobre su frente.
Y esta pieza del Museo Británico, tenemos esta reconstrucción también conservada en el Museo Británico, donde podemos ver cómo sería realmente esta antefija con los cuernos de del bóvido. Tiene, como decía, un carácter apotropaico, un carácter protector, que se ve con especial claridad en este ascos, también conservado en el Museo Británico, que por uno decorado, plástico, por uno de los lados tiene un rostro apotropaico de Medusa, de la Gorgona, al lado, y por el otro lado nos encontramos con un rostro muy similar a los que hemos podido ver ahora también de Himnos. Es muy interesante esta iconografía de los prótomos alados, protectores y apotropaicos, que en este caso tiene claramente una cornamenta y que el propio Museo Británico identifica como un pequeño prótomo de Io, y como digo, con un sentido apotropaico, al igual que el que aparece en el otro lado de esta pieza. También en el Museo Británico conservan esta urna cineraria etrusca, donde aparece este rostro, también esta máscara apotropaica con la cornamenta, que puede ser también con un sentido evidentemente funerario y protector. La destinataria de esta urna cineraria es una mujer, y cabe destacar, como decía antes, que Isis, con la que se está identificando constantemente a Io, es una diosa especialmente protectora de las mujeres y una diosa que tiene además un especial poder mágico. Uno de sus epítetos habituales era el de Hecat, la gran maga o la grande magia, Weret Hekau, son los epítetos habituales de Isis, que tiene esa magia que se desarrolla particularmente también en la protección de las mujeres, en la protección de los partos, como veíamos antes, y que siempre puede estar relacionada con estas máscaras protectoras, con estas máscaras apotropaicas. Aquí vemos otra, también muy interesante, del Museo Británico, donde además de la cornamenta, de nuevo, volvemos a tener esa hibridación con unas orejas prominentes y también probablemente relacionadas con el carácter bovino, con esa hibridación bovina de ello. En escultura tenemos algunos ejemplos interesantes en lo que es el arte tolemaico. Vemos aquí claramente en este retrato de Arsínoe II como Io Isis, que tiene estos pequeños cuernos, ya es algo casi simbólico, muy pequeñito, pero que indudablemente identifica a esta Arsínoe con Io Isis. Es muy interesante la relación de las reinas tolemaicas con Isis, por una parte, y con Io concretamente aquí. Porque a través de esta relación entre Io e Isis, lo que están haciendo es subrayar esa relación de Grecia a Egipto, es decir, ese viaje desde Grecia a Egipto que lleva a cabo la doncella para acabar divinizada en Egipto como la diosa Isis. Esto redunda en permite, en cierto sentido, fomentar la legitimación del poder tolemaico, es decir, redunda en la legitimación del poder tolemaico, porque de algún modo se está hablando de cómo una doncella, Helena, llega a Egipto y ahí es divinizada y ahí, digamos, toma todas las características y asume toda la religiosidad del antiguo Egipto gracias a esta figura sincrética de Io e Isis. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Cleopatra VII, Filópator, Cleopatra, la última de las reinas tolemaicas de Egipto, se intituló a sí misma como la joven Isis o la nueva Isis. Es decir, Isis va a ser un elemento de legitimación del poder tolemaico. Pero al mismo tiempo, Cleopatra en ningún momento abandona su relación con el mundo macedonio y ella siempre se presenta como la heredera de Alejandro. Es decir, está jugando con esto mismo que podemos ver en esta representación de Arsínoe II, es decir, con la dualidad de la dinastía tolemaica entre lo griego y lo egipcio, algo que Io representa con particular viveza. Otra representación de este tipo, de Io Isis, está conservada en el Museo del Louvre, también probablemente una representación, un retrato de alguna princesa tolemaica, donde nos encontramos con esos cuernos, como digo, muy sutiles, y arriba, en esa especie de corona, nos encontramos también con
con el creciente lunar, que es en lo que se acaba convirtiendo la cornamenta bovina atórica en época grecorromana, esa enorme cornamenta del tocado atórico termina por ser un pequeño creciente lunar que va a identificar además a la diosa Isis con Diana y con Artemis. En la pintura romana se mantiene esta iconografía híbrida de Io y nos encontramos con varias representaciones muy similares. Debió de haber un modelo, probablemente traigo algunos de ellos, no todos, pero probablemente, según algunos de los investigadores, el origen sea una imagen que está en la casa de Lidia. Se ve muy mal, por eso he preferido traer estas. En Roma hay representaciones también en Pompeya, varias de esta misma escena, es decir, la liberación de la que ya hemos hablado, que Hermes lleva a cabo de Io junto con Argos. Aquí vemos a Io sentada, no sabemos muy bien si puede tener o no esa iconografía híbrida. Aquí a su lado hay una novilla, es decir, está representada de manera dual, de forma zoomorfa y antropomorfa, y siempre aparecen otras dos figuras masculinas, por un lado Argos, aquí sentado como un pastor, y por otra parte Hermes. Es muy habitual que en esta representación, de hecho ya hay alguna representación en algunos vasos de figuras rojas de Hermes, esta postura, con una de las piernas levantadas, alzando la rodilla. De hecho, hay un modelo escultórico, el Hermes Larsdon, que es el que se está atando la sandalia, preparado para atender a las solicitudes de Zeus, pero que habitualmente, como digo, se le representa de este modo. Esta representación es un modelo quizá de algún autor clásico de Nicias, hay muchas teorías acerca de dónde parte este arquetipo iconográfico, pero nos interesa sobre todo cómo en la pintura romana lo que prima en esta figura de Io es ya la hibridación. No va a aparecer en este episodio como una novilla, como sí era habitual, por ejemplo, en algunas representaciones de la cerámica, sino que lo vamos a ver como también lo veíamos en esas cerámicas historiadas, donde ya aparece todo el relato, es decir, Io, Argos, Hermes, a veces incluso Zeus y Hera, y este va a ser el prototipo que adopte la pintura pompeyana, la pintura romana. En este caso, en la casa de Meleagro, vemos con toda claridad la hibridación de Io, donde esos cuernos ya se han convertido en un atributo iconográfico, ella ya no aparece convertida en novilla, y donde se produce probablemente una confusión muy interesante. El año pasado lo comentaba con la doctora Isabel Rodríguez. He quitado algunas de las imágenes por no demorarme demasiado, pero es muy interesante cómo hay una contaminación iconográfica entre la figura de Argos y de Hermes, porque ese Hermes que habitualmente aparece con esa rodilla levantada, con su caduceo, a veces con la flauta, con la siringa con la que duerme Argos, se acaba confundiendo con la figura del propio Argos. Y en este caso tenemos a Argos colocado como Hermes, con esa rodilla en alto, pero ya portando la espada y vigilando a Io. Como decía, en esta imagen de la casa de Meleagro, bellísima, ya nos encontramos con ese prototipo tolemaico, además de la escultura tolemaica que veíamos con unos cuernos bovinos muy sutiles. Este arquetipo iconográfico tenemos dos ejemplos interesantísimos, uno en la casa del duque de Aumale, en Pompeya, que es este, y otro muy similar, que ahora veremos, en el templo de la diosa Isis en Pompeya, de mucha mayor calidad, pero como vemos, con una composición prácticamente idéntica, donde lo que varía probablemente es la mano de aquel que lo ejecuta. Aquí tenemos a la doncella Io, sentada sobre un personaje barbado magnífico, probablemente una representación, una personificación del propio río Nilo, recibida por Isis en Egipto, y bueno, pues flanqueadas por dos devotos que llevan el sistro, el caduceo, probablemente en alusión a Hermes, que bueno, se asimila con Anubis, con el dios Anubis, y la diosa Isis en este caso está caracterizada por dos elementos que la vinculan precisamente con su carácter mágico. Por un lado, la cobra que sujeta con las manos y por otra parte el cocodrilo que está pisando.
En esta recepción de la doncella Io en Egipto, el momento en el que se va a identificar con la diosa, siempre aparece con ese carácter híbrido, como digo, con ese arquetipo tolemaico de los cuernos bovinos muy sutiles. Bien, y para finalizar, como hacía también antes Carlos, pues vamos a ver algunas pervivencias de la iconografía híbrida de Io a lo largo de la historia. Bueno, este es muy interesante, este que podemos ver, porque tiene toda una narración del mito que vamos a ver en detalle. Primero nos encontramos, es decir, el mito se narra a partir del momento en el que Zeus, aquí arriba, envía a Mercurio, con esta túnica azul, a Hermes Mercurio, que aparece ya aquí como pastor, con la flauta, para dormir a Argos, y va para matar a Argos, para liberar a Io, que aparece aquí como esta vaca, que está junto a Argos. Argos lleva esta túnica roja. En el siguiente episodio aparece Mercurio, Hermes Mercurio, durmiendo a Argos, e inmediatamente después, aquí cortándole la cabeza, que rueda por el suelo. Aquí aparece Hera, que lo que hace es tomar los ojos de Argos y colocarlos en la cola del pavo real, que por eso tiene esa morfología tan maravillosa. Y la última parte, la que ahora nos interesa, vemos ya a Io, atormentada por las eriñas, que llega al Nilo, y ahí resulta que lo que hace es, como decía al principio, rogar a Hera y a Zeus que la devuelvan su forma humana, que acaba logrando aquí. Pero en este detalle nos encontramos con una representación de esta hibridación muy habitual ya del siglo XIV, XV, que es la de la vaca casi como un disfraz, ¿no? Algo de lo que Io se libra, se lo quita y entonces sale como ve corriendo de ese disfraz. Es la misma concepción que nos encontramos en los Triunfi de Francesco Petrarca, donde nos encontramos, bueno, aquí a Argos ya dormido, con todos los ojos, en este caso, colocados en su vestido. Mercurio, que en la, digamos, versión moralizante del mito es concebido como un Mercurio Cristo, que lo que hace es liberar a Io de su forma animal. Se identifica la forma animal de la doncella con una forma pecaminosa y la recuperación de su forma antropomorfa con la pureza de la doncella. Y en este sentido aparece Io también, en este caso no como un disfraz, sino encerrada dentro del cuerpo de la novilla de la forma muy parecida a la que veíamos antes. Pero, por supuesto, en los Ovidios moralizados, sobre todo, hay representaciones de esta hibridación de Io, que nos pueden recordar, aunque evidentemente los arquetipos iconográficos no tienen nada que ver con lo egipcio, pero nos pueden recordar a la concepción de lo egipcio por esta visión del cuerpo antropomorfo que vemos aquí tumbado con la cabeza del animal, pero todas estas visiones que vamos a ver ahora recuerdan casi más a los bestiarios que a la iconografía egipcia o la iconografía grecolatina. Aquí tenemos otra muy curiosa, una representación también de las metamorfosis de Ovidio, donde vemos una representación muy explícita de lo que es la unión sexual entre Zeus e Io. Luego tenemos aquí a Hera cuando le está pidiendo el regalo, Hera ya va también coronada como Zeus, y aquí tenemos a la pobre Io, en este caso también con los cuartos delanteros del animal y que lo que lleva sobre la cabeza ya en asimilación con esa Isis Artemis y con esa Isis muy sincrética de la época grecolatina es casi un creciente lunar a modo de cornamenta. Además de estas visiones antropomorfas con cuerpo del animal, nos encontramos también las metamorfosis con la visión contraria, es decir, cuerpo zoomorfo con la cabeza humana, incluso aquí con una mano, suplicando a Zeus y a Hera su transformación. Este prototipo puede recordar un poco la imagen de las esfinges, sin tener nada que ver, evidentemente, porque no es un cuerpo leonino, sino el cuerpo de la vaca, pero incluso la inspiración parece que la cola del animal ha sido más en la visión de una esfinge. Evidentemente es una representación muy complicada para llevar a cabo estas hibridaciones entre el cuerpo humano y el animal. Curiosamente, aquí al fondo parece que se ha representado una adoración de esta Isis Fortuna sobre una columna. Bueno, otra representación también
cuerpo animal, cabeza humana, también rogando por su transformación ya en doncella, de nuevo, la recuperación, siempre el río, esto ocurre en Egipto, en el Nilo, y esta tremendamente barroca, esta visión de Michel Cosset del Museo Británico, donde nos encontramos también el momento de la transformación, aquí sí, el momento en el que son sorprendidos por Hera. Como digo, todas estas visiones ya buscan un aspecto naturalista que es muy difícil relacionar con prototipos egipcios. Pero en esta ilustración de la carta a Otea, de Christine de Pizan, muy interesante, sí nos estamos encontrando con un prototipo claramente egipcio. Nos encontramos de nuevo aquí, la unión de Zeus e Io, sorprendidos por Hera, y la transformación en vaca de Io, donde claramente este prototipo es egipcio, incluso por la forma de representar esa peluca tripartita con la cornamenta y las orejas, que recuerda con toda claridad lo que eran, como decía al principio, los prototipos de hibridación atórica de los capiteles tolemaicos, por ejemplo. Y para finalizar, únicamente decir que en ese caso de divinización de una mortal, de Io, quizá lo más interesante no es que a través de todo este peregrinaje de la doncella ella llega a ser divinizada a través de la diosa Isis, sino que lo más interesante es que este proceso se produce también a la inversa. Es decir, es Isis la que termina humanizada por su hibridación con Io. Y nos encontramos, por ejemplo, en el manuscrito de Las mujeres ilustres de Boccaccio, con que él ya nos cuenta que la diosa Isis en realidad era una mujer que llega desde Grecia, identificada con Io, y lo que hace es ser divinizada al llegar a Egipto, pero que en realidad era una mujer. Nos encontramos en representaciones ya en este sentido, donde pierde por completo el aspecto híbrido, lo que tiene son esta especie de estandartes de la vaca que podemos ver a ambos lados de su barca, o aquí el estandarte todavía más claro, en esta miniatura también de una edición de Boccaccio, donde nos encontramos, como digo, con que Isis ha terminado por asimilar el carácter de Io y, bueno, termina por humanizarse. Y lo explica Boccaccio de este modo. Dice que el diablo engañó a los ignorantes y muerta ella, Io Isis, su divinidad alcanzó tal grado de veneración que en la Roma señora del mundo se le consagró un templo enorme y se decretó que todos los años se celebrara un solemne sacrificio según el rito egipcio. Esta es, como digo, el modo en el que en época tardía, gracias a Io, la diosa Isis terminó por convertirse en una mujer. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias.